Bueno, ahora ya resueltos las cuestiones técnicas, vamos a dar comienzo al conversatorio. Toma la palabra en primer lugar Pedro Lach. Hola. Que lo había apagado. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ok. Perfecto, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias también a los organizadores por la invitación, especialmente a Alejandra y Malena, Pablo, todo el equipo de Avellaneda. Solo estoy desafortunadamente 4 días en Buenos Aires, pero 2 días de los 4 aquí, pero yo creo en el paisaje humano, que es más interesante también que el paisaje urbano, etcétera. Entonces he conocido ya tanta gente fabulosa solo en 2 días, que es de veras impresionante. Muchas gracias. Como no tenemos mucho tiempo y ya vamos un poco atrasados, el formato que decidimos hacer entre nosotros fue hablar cada quien unos 15, máximo 20 minutos, para poder después discutir entre nosotros, pero también con ustedes. Entonces, yo escogí 4 trabajos en los que llevo más o menos unos 15 años experimentando con estructuras, con diferentes procesos, y espero pasarme unos 5 minutos por trabajo. Si me paso me van a cortar, está muy bien que lo hagan, pero no, está bien, yo creo que... Y entonces los escogí por una preocupación que espero que para muchos de nosotros en este foro sea fundamental, que es esta invitación de Walter Miñolo de pensar en la estesis, no solo en la estética y un cuestionamiento de la estética y una provocación hacia la estética en sentido occidental y de colonizar eso, sino pensar en algo que no solo habla del arte, que no solo habla de todos estos conceptos que han caído en ese abismo que llamamos la historia del arte o la teoría del arte, o la estética dentro de las tradiciones filosóficas de Occidente. Entonces, no les tiene que necesariamente ustedes que importar la palabra estesis. Yo no voy a usar la palabra estesis creo que ninguna otra vez en esta presentación, pero sí es a través de esta idea de la estesis que seleccioné estos 4 trabajos, y también es por esa palabra, por esa idea que escogí esto que puse ahí para empezar la presentación. Esto que está ahí es algo que me gustaría que todos nos mantuviéramos en la cabeza durante la presentación entera, y que luego en el diálogo me encantaría preguntarle a los que están en la mesa y a ustedes qué opinan de esto. Yo creo que en el arte contemporáneo ya desde hace muchas décadas, no es que desde el temprano siglo pasado, pero muchas diferentes tradiciones, de hecho fuera de Occidente eso ha existido mucho antes, sabemos que todo puede ser arte. No estoy diciendo que todo pueda ser buen arte, mal arte, pero todo puede ser arte. No todo tiene que ser arte, ¿no? Estas parecen ser cosas obvias, pero a veces caemos en la trampa de pensar que hay solo ciertas estructuras que pueden ser arte, o que si nos gusta el arte, entonces queremos llamar todo arte. Entonces, para mí esas dos es algo muy diferente llamar algo arte o no llamarlo arte, pero puede serlo todo y no tiene que serlo. También ciertas cosas y gestos quizás no deban de ser arte, quizás se violenten ciertas estructuras, quizás se transformen en una forma negativa, algo que no queremos hacer cuando las llamamos arte. Y por ahí viene lo de la estesis. La estesis es algo que tal vez nos permita pensar seriamente en el arte, en las diferentes tradiciones del arte, los cuestionamientos, la experimentación del arte, pero la estesis también nos permite pensar mucho más allá del arte, afuera del arte. Entonces por eso a mí me interesa como concepto. Por eso escogí estos 4 términos que han sido, pues son 5, pero ya verán por qué son 4 trabajos y 5 términos, con los que he estado trabajando por tantos años. Mapas, máscaras, espejos, piezas arqueológicas, himnos y banderas. Todas esas cosas pueden ser arte, todas esas cosas no tienen que ser arte, y algunas de esas cosas quizás no deberían de ser arte, porque les pasa algo
que no nos gusta que les pase si se transforman en arte. Entonces, la primera serie de trabajos, que ustedes, me disculpo ya porque ya han sido bombardeados con ella casi obsesivamente, desde hace años la serie de ediciones ha estado pues, poniendo mi mapa de Latinoamérica y el mapa de la indianización global en las portadas de los cuadernos fabulosos que ya se presentaron hoy, que muchos de ustedes han estado leyendo, y que este equipo tan fabuloso que se reúne aquí ha estado editando. Entonces, para mí ha sido un honor increíble tener estas imágenes en las portadas, pero también se trata precisamente de repetir esta imagen obsesivamente para generar un discurso de regresar, como que las conversaciones importantes que tenemos en la vida no las tenemos solo una vez, sino que vamos regresando cada vez a ellas, ¿no? Pero el primero es un gesto muy básico, hasta parece estúpido. Para mí las transformaciones más profundas en la cultura y hasta en la filosofía, o en diferentes campos de las llamadas humanidades, no se generan ni por intelectuales, ni por artistas. Si hablamos de la autoría, las transformaciones más profundas, como las veo yo, no tienen autoría, por definición. Son las poblaciones las que lo transforman. Les voy a dar este ejemplo. En los Estados Unidos, ya una gran parte de la población está aprendiendo español, otros hablan español porque son hispanos, pero Estados Unidos ya es un país bilingüe. Eso ya es un hecho, no es algo del futuro, eso es un hecho. Los estadounidenses, o gringos, como decimos en muchas partes, ¿no? En México, los estadounidenses no están aprendiendo español porque quieren leer a Cervantes, ¿no? En cuanto al desarrollo colonial del idioma, de dónde viene la Real Academia. Están aprendiendo español por esta población que les ha transformado el país. Las poblaciones más explotadas, con menos poder de otros países, llegan y transforman al país más poderoso del mundo. Eso a mí me apasiona como artista. Y yo me veo como parte del movimiento social de los indocumentados, de los inmigrantes, no solo hispanos, de los inmigrantes en general. Yo no creo que ningún artista se pueda adjudicar esa transformación, ningún intelectual, etc. Lo que sí podemos hacer es darle ciertas formas para poder tener este tipo de conversaciones, etc. Y así veo este mapa. El mapa a primera vista solo parece una silueta del continente, ¿no? el continente americano, pero la palabra latino en los dos géneros ha migrado hacia el norte. Se pasó de la frontera. Como siempre ya lo estuvo al norte de la frontera, porque la frontera se le mudó a la gente que habla español. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando eso pasa? ¿Qué pasa cuando todo el continente se convierte en Latinoamérica? Puede ser un gesto que parece colonizante en sí, de borrar otras poblaciones como la población indígena, que siempre ha tenido problemas con ese término, lo latino, pero es como un antídoto o un gesto de provocación contraria a la noción. Estados Unidos, desde que todos sabemos en la América Latina, se ha dado el singular. Ellos son America. Y nosotros, el resto, somos the Americas, somos el plural. Entonces, esto es como el antigesto. El mapa, como forma, existe en murales, se pinta en contextos tanto de museo como sobre todo, de hecho, de centros comunitarios, iglesias, escuelas, paredes públicas, donde la gente quiera que yo lo haga, yo lo hago. A veces ellos mismos lo hacen desde la imagen. Pero una pieza que a mí me interesa más, una versión, es esta de mapas que yo le doy a la gente antes de que migre, gente de todo tipo de clases sociales, de todas diferentes nacionalidades. Y es un mapa porque un cuestionamiento para mí es: ¿qué es el arte migratorio? Una gran escultura pública que está en una plaza, por definición no puede ser arte migratorio. El arte migratorio tiene que poder migrar, tiene que poder ser parte de la acción de migrar, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer estos mapas ya hace como unos 12, 15 años, donde los producía todos iguales, era exactamente la misma imagen, pero luego los doblaba para que cupieran en el bolsillo o en tu bolso, ¿no? Y se los le entregaba 2 a los participantes que querían colaborar conmigo. Uno como obsequio, para que ellos también fueran dueños de la obra de arte, y el otro, se ellos comprometían ellos mandármelo por correo cuando ellos llegaran a su destino final. Si tú eres el director del museo del barrio, tu mapa llega muy blanquito, y probablemente seas blanquito para empezar, ¿no?
Entonces ahí ven unos mapas más blanquitos que otros. Si tú eres igual el director de creatividad de la Rockefeller Foundation, ¿no? Tomás Ibarra Frausto, también va a llegar blanquito, pero tú no eres blanquito. Tomás es del movimiento chicano, etcétera, ¿no? Cada quien es distinto. Entonces, pero estos mapas yo los veo como antirretratos, en el sentido de que son retratos, trabajo con gente y se incluye una cita donde yo discuto con ellos sobre su experiencia migratoria, pero son retratos que no se obsesionan con la cara. Hay tantos proyectos sobre inmigrantes donde siempre se reproduce la imagen del inmigrante. Y mientras que no soy dogmático en contra de eso, a mí, yo sentía cierta frustración. Ya está el gobierno que siempre quiere identificar a todo el mundo, ¿no? Y pedirles identificar, encima ponerle arte, donde siempre te quieren fotografiar y todo eso se me hacía. Entonces yo quería hacer retratos donde cada uno de los 12 millones de inmigrantes indocumentados, por ejemplo en Estados Unidos, tiene un mapa imaginario de este tipo, porque la experiencia migratoria de cada quien es diferente. Si eres Vicencio Márquez, amigo mío con el que yo dirigí el taller de arte experimental en Queens, en Jackson Heights por muchos años, eres indocumentado, tu mapa llega así. Él se tuvo que esconder en aguas negras mientras le llegaron con metralletas los de la Border Patrol, ¿no? La migra. Entonces cada mapa registra, este mapa, además no solo está la dimensión racial, la racialización del papel, sino que se parece un mapa del siglo XIX, de repente como que se hace antiguo, ¿no? Y la experiencia vivida, todos sabemos que te puede agregar años, ¿no? El sufrimiento, estamos hablando de heridas coloniales antes, ¿no? El sufrimiento te da años, y eso no tiene que ser algo negativo, eso puede ser, lo podemos revertir, que para mí estos mapas se tratan también de eso. Me disculpo, no es queja, simplemente algo que pasó por cuestiones de diseño y no me di cuenta cuando sucedió, es que cuando salió el panfleto, el folleto de que están ustedes viendo, a la pobre África le pasó lo que le pasó a Atlantis, desapareció. Le cortaron ahí, creo que era para que cupiera el formato, pero este mapa de la indianización global es el que tienen en sus diferentes materiales, en otros sí está entero. Y para mí, la razón por la que saco el tema es que esa parte de África es importante para este mapa. Este mapa lo que examina es ese momento de ignorancia extrema de Europa, donde ellos emprenden su proyecto colonial, el más devastador que seguimos viviendo, pero pensando que están llegando a la India, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por un lado, regresamos a ese momento inicial de la globalización y decimos India Oriental es lo que esto era, pero lo consideramos en el momento presente, donde el poder creciente de las poblaciones indígenas, por un lado, en este continente, pero también de la India, el país la India, ¿no? Y Asia, y esa región del mundo, toma una presencia impresionante. Es lo que Walter ha llamado la desoccidentalización y otra gente por el lado de la India, pero aquí es el proceso decolonial, ¿no? Poblaciones indígenas, afro, que se van tomando poder, van tomando conciencia, etc. Entonces, creo que esos dos panoramas son casi totalmente opuestos, pero en este mapa conviven, y está en el mapa funcionando 3 idiomas simultáneos: el español, el inglés y el francés, los idiomas coloniales. Entonces también se trata de qué pasa con nuestros idiomas que fueron impuestos pero que ahora son nuestros, cómo los podemos no solo desengancharnos, sino redirigirlos. Entonces el mar de las Indias se convierte en el mar de los indígenas, que claro que no se llamaba el mar, se llamaba el mar de las Indias. Pero África no es uno de los diálogos que a mí se me hace muy interesante entre este movimiento, pensamiento decolonial y las posturas postcoloniales, es precisamente ahí África. Una de las críticas que nos han hecho a nosotros desde la postura postcolonial, es decir, ustedes se interesan mucho por lo indígena, pero mientras que en África la experiencia postcolonial es mucho más tardía que la de ustedes en cuanto a deshacerse del poder colonial, como colonialismo obvio, directo, es que ustedes se les olvida que nosotros en África todos somos indígenas, pero al mismo tiempo no somos indígenas. En América Latina tenemos esa pretensión, claro, construida mayormente, de que lo indígena es una minoría, cuando en muchos países ni siquiera es una minoría, pero así se construye, ¿no? Y entonces lo indígena es esa cosa rural, ese personaje del pasado, y parte del proceso de descolonizar es, claro, ir en contra de eso, pero ningún africano se ve como indígena, o muy pocos se ven como indígenas. Eso no significa que no sean los pueblos originarios, que no sean pero como es una mayoría tan obvia, ese truco colonialista, que sí funcionó aquí,
en África no funciona. Y entonces es muy interesante para mí ese diálogo. Entonces por eso central, o sea, el centro de este mapa, aunque no está en el centro visual, para mí es África. También es el centro del tráfico de esclavos y de tantas otras cosas que se dan a través de ese proceso de la colonialidad. Vamos a ese siguiente objeto, proceso que no tiene que ser arte, pero puede ser arte. Por muchos años he estado trabajando en una serie que Walter mencionó el otro día, esta idea de raza, sexo y naturalización, ¿no? Pero no solo Europa no solo genera esta idea de naturalizar la tierra, ¿no? el paisaje, todas estas cosas, sino, o el proceso de silenciamiento que María también hablaba, también nos naturaliza a nosotros. Entonces, esta serie se llama Naturalizaciones y funciona como una serie de máscaras de espejo. Entonces, si solo una persona las usa, entonces tú te puedes ver, tú ves tu rostro en mi cuerpo, podemos intercambiar. Y es esa parte también del sentir. Claro que yo solo tengo mi experiencia, yo no puedo ser mujer, puedo transformarme, puedo ser becoming, ¿no? Pero con el espejo tengo la sensación propia, pero también todo eso que de todas formas sucede en el idioma y en la psicología y en nuestro ser, esa idea de proyección, de absorción, se da como objeto físico, pero una de las críticas es la ontología occidental. Si yo solo me pongo la máscara, yo solo los veo a ustedes viéndome raro, ¿no? Para mí no cambia la experiencia. Este proceso necesita del otro para funcionar como experiencia estética. Entonces, por lo mismo, les voy a pasar las máscaras para allá, para que las prueben uno junto del otro, porque si dos personas se la ponen, entonces te desaparece el ego, como a los zapatistas cuando se ponen sus máscaras, sus pasamontañas. Entonces les voy a pasar estas. Y esta es mi crítica al cuadriculado modernista. Si yo me pongo este y tú te pones el otro, entonces nuestros dos no se fusionan y es un poco psicodélico. Entonces las pueden usar conforme. Perdón. Esa última parte. Que esa es mi crítica a la cuadrícula modernista. Entonces, porque son parte vertical, la otra, pues si dos personas se la ponen, se te resquebrajan los rostros y se te proyectan. Es como un acto canibalista, o como lo que los brasileiros hacían en los 60s, o Itisica, claro, todo eso. Entonces, esa es la idea de la máscara. Yo en muchos contextos uso este proyecto y no me importa si le llamamos arte o no, pero siempre se habla de lo que es lo natural, de la naturalización. ¿Qué significa? Si eso lo haces en un contexto del zapatismo, de las burkas, etc., es muy diferente que si lo haces en mi taller experimental en Queens, en Jackson Heights, el lugar lingüísticamente más diverso del mundo. Se hablan más de 120 idiomas en 20 cuadras, en esa parte de Queens. Ahí yo fundé esta escuela experimental que se llama El Arte del Puente de los Cinco Sentidos, y lo dirigí por ahí muchos años, y ahora ya ellos es un programa que va solo en la comunidad. Pero también, de hecho este sábado hay un taller sobre decolonialidad y periodismo en La Vaca. También hago como presentaciones públicas, aquí los voy a traducir en inglés. Dice: "The mask may be used to fuck with the tourist, the journalist and the policeman." La máscara se puede usar para joder al turista, al periodista y al policía. ¿Qué quiere hacer el turista con la mujer indígena sentada en el piso frente del museo, ¿no? en Santa Fe, New Mexico? El turista quiere tomar la foto de ella, quiere consumirla. Si ella tiene la máscara de espejo, le arruina la foto, porque entonces él sale en el acto del registro. El periodista quiere escribir la historia objetiva del hecho, sin incluirse, ¿no? Igual los académicos muchas veces hacen eso. El policía quiere que en la protesta no salgan, y de hecho han visto, yo esto ya llevo muchos años haciéndolo, pero se me hace fascinante que en cada vez más protestas ha habido gente que trae espejos para que la policía se vea, los antimotines se vean reflejados, ¿no? Entonces, y esas prácticas a mí se me hacen de hecho más inspiradoras que lo que pueda yo ver en un museo. En este contexto de la Bienal de Gwangju en Corea estamos hablando de las fronteras, porque esta es la frontera más militarizada del mundo. Aunque ya se supone que ya se terminó la Guerra Fría, ahí sigue la más militarizada, y fue creada por la Guerra Fría. En Haití, esto es unas pocas semanas antes del trágico temblor,
Muchas personas de nuestros colaboradores fallecieron en ese temblor. Esto es en Jacmel, un pueblo pequeño fuera de Puerto Príncipe, y fue toda una serie de talleres sobre Frantz Fanon y su idea tan fundamental de Black Skin, White Mask, de la tez negra y la máscara blanca. Muchos de ellos habían escuchado de Fanon, ¿no?, como intelectual caribeño, global, pero no lo habían leído nunca. Entonces yo traje una serie de ensayos, hablamos también del creol, la importancia del idioma, pero también la importancia de las prácticas pobres. No pobres en el sentido negativo, de cómo podemos hacer arte en contextos donde no hay recursos. Para mí las máscaras de espejo es el virtual environment, ¿cómo le dicen aquí al ambiente virtual? Es el ambiente virtual del que no tiene dinero, ¿no? Si 4 personas se ponen las máscaras, se transforma eso en un espacio. A veces colaboro con coreógrafos, o sea, sí sucede dentro también de contexto de arte. Eso es en la Rueda de la Fortuna en Londres. El Hayward Gallery, hace ya varios años, en 2012, hizo una exposición donde solo invitaron artistas que trabajan con la pedagogía experimental como un medio artístico. Entonces yo propuse hacer una serie de talleres dentro de estas esferas que le dan vuelta a la ciudad, y lo que estábamos explorando era la colonialidad del tiempo, cómo Londres se convierte en el exportador del poder del tiempo, ¿no?, de la linealidad, por un lado del reloj, pero también de las zonas temporales. Todavía estamos viviendo en esta noción de las zonas temporales, ¿no?, a través del meridiano. Una pregunta que creo que la estamos desarrollando juntos aquí en cuanto a respuestas es: ¿qué hacemos con nuestro amor tan complejo a veces a cosas que sabemos son coloniales? Yo, el primer cuadro que pinté en mi vida con óleos, con un juego de óleos que me regaló mi papá, yo tenía 12 años, yo tenía un libro de arte occidental y copié este retrato de Rembrandt y estaba tan orgulloso, fue el mejor día de mi año, y todo el mundo me decía qué bonito te quedó, etcétera. Y claro que cuántos años después tengo una postura totalmente crítica a esa noción del canon occidental, etcétera, pero eso no significa que no adoro a Rembrandt. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, esta es una serie de piezas que hicimos en el National Gallery en Washington, con una curadora ahí, que acaba de salir un libro sobre esto que se llama ¿Qué somos antes de ser naturalizados? What are we before we are naturalized? Entonces tiene que ver con la migración, pero también con estas nociones. ¿Qué hacemos con esas complejidades de la herencia colonial, ¿no? Y también se trata de proyectarnos y reflejarnos en los espacios del poder. La tercera es las piezas arqueológicas. Yo no pienso en esa noción de la pieza arqueológica, yo no creo en eso, lo estoy poniendo como de provocación aquí. Pero por varios años he estado, Walter ha escrito, yo creo que ustedes algunos ya han leído sobre esta pieza. Básicamente en el 2007, la curadora en jefe del Museo Nasher en Estados Unidos estaba haciendo una mega exposición que se llamó El Greco a Velázquez, donde estaban trayendo por primera vez muchos cuadros del barroco a Estados Unidos. Se gastaron casi $2 millones en esa exposición, y la curadora me invitó a mí a hacer una pieza contemporánea que estuviera en diálogo. Como ella sabía que me gusta mucho la pintura barroca, etcétera, me invitó. Y yo le advertí, le dije, tú sabes que yo hago trabajo crítico a veces. Y entonces, bueno, quedamos que yo iba a hacer una propuesta y si les gustaba la hacían. No. Lo que sucedió finalmente fue la primera versión, ahora ya ha habido varias, de esta pieza que se llama Espejo Negro. Yo ya tenía una idea de lo que quería hacer. Me iban a dar una sala central dentro de la pieza de la exposición permanente. Básicamente la del Greco a Velázquez se llevó uno de los pabellones. Son 2 pabellones en ese museo. Entonces, 80,000 personas vieron la exposición de Greco a Velázquez en 2 meses. Todas esas personas también vieron esta exposición. No venían al museo a ver a Pedro Lash o a ver qué pasa con el Espejo Negro. Venían a ver a Velázquez, el Greco, etc. Yo trabajo mucho con la noción del parásito. Si me invitan, o sea, si está algo fuerte, te metes de parásito y ya que te metiste, a ver que te saquen, ¿no? Entonces, yo creo que el parásito puede ser una técnica de colonial. Entonces, en esta versión del parásito me invitaron, ya propuse y sorpresivamente me lo aceptaron.
La idea era, todos vieron esta narrativa del gran arte barroco español, fabuloso, la pintura, qué maravilla. La colonialidad no apareció para nada. Yo sabía que ese museo tiene una de las mejores colecciones prehispánicas en todo Estados Unidos, pero la tienen en el sótano. Entonces, mientras se gastan $2 millones para traer arte barroco, siguen reprimiendo, como la colonialidad lo hace, al subconsciente de la institución, que es normalmente el sótano, todo este tesoro que tiene. Entonces yo escogí 17 piezas prehispánicas de diferentes periodos y civilizaciones y las puse afuera, ¿no? Pero de espaldas al público. Entonces tú entrabas, después de ver el Greco a Velázquez, después de ver las cosas permanentes, lo que yo llamo el McDonald's o la franquicia de arte de Occidente, cada de estos museos tiene que tener, por muy malo que sea, tiene que tener una pieza renacentista, una pieza, ¿no?, de medieval tal vez, si tiene suerte, algo romano, griego. Después de ver eso, de repente entraban en esta sala y estaban todas estas esculturas dándoles la espalda, ya sea como castigados, humillados, pero también como rechazándote, como si cuando vas a las fiestas de arte en Nueva York así se porta la gente, ¿no? Nadie te va a presentar a nadie, son muy entonces, te dan la espalda, todo el mundo hablando con los demás. Entonces la única forma de hablar con estas esculturas era acercarte al espejo, acercarte a estos rectángulos negros y verlos indirectamente a través del reflejo, pero también está la parte teológica de cosmovisión, por ejemplo en la parte de Chiapas, hay esta noción del espejo como algo indirecto, una forma indirecta de hablar con los dioses, con los antepasados, es algo muy importante. Entonces, pero lo que pasa es, te haces un cómplice ético, estético en esa situación. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver las piezas prehispánicas sin verte a ti mismo en el espejo. Entonces se niega esa noción de que estamos separados de la colonialidad, separados de lo prehispánico. Tú ahí, la gente veía la figura y algunos se frustraban, otros se peinaban el pelo a ver si se veían bonitos, pero mucha gente de hecho se sentía incómoda, las veías que querían ver la escultura sin verse a sí mismos. Es esa indoctrinación del arte de Occidente, de pensar que estamos separados del arte, que el arte vive en una dimensión paralela. Cuando en las fotos es muy difícil registrarlo, entonces lo tuvimos que hacer como en niveles. Tus ojos, primero se veía solo negro y los reflejos, pero conforme tus ojos se van ajustando a la oscuridad, como en un cuarto cuando cambia la luz, tú empezabas a ver estos fantasmas de cuadros del periodo de los Habsburgo. Este es el cuadro de José de Rivera, la mujer barbuda, con su esposo, que le está dando, sí la ven que están dándole el pecho. Y está esta escultura de Centroamérica, hecha de piedra volcánica, dándole el pecho. No dándole el pecho, para mí esta escultura de hecho sí es de fertilidad, pero yo la veo como de sexualidad, como aquí están mis chichis, como decimos en México, ¿no? Mira qué bonitas están. Y claro que la gente se veía reflejada en todo esto, ¿no? El espacio contemporáneo es parte de la dimensión. Para mí, cada vez que invento un concepto de este tipo, trato de pensarme cuál es la versión casi imposible, si no es que imposible. O sea, es como el ground zero, la idea como un diamante, como compactado. Y para la pieza de espejo negro es esto. Esto nunca se va a hacer, es una ficción. Pero lo que a mí me encantaría hacer, y es lo que es esta propuesta, de hecho, esto lo inventé antes de proponerle a la curadora hacer lo de la instalación de enlace. A mí me encantaría hacer un intercambio entre el Museo de Antropología en la Ciudad de México, donde está esta fabulosa obra azteca que es la Coatlicue. Es una cosa de este tamaño. Si ustedes se imaginan parados enfrente de esta pieza, esa es. Ya. Okay. Termino en 2 minutos. Y me encantaría hacer un intercambio entre el Museo de Antropología y el Museo del Prado. Que lleven a la Coatlicue al Museo del Prado y la pongan enfrente de las Meninas y les ponemos un vidrio negro entre las dos para que la gente pueda verlas reflejadas y ellos mismos reflejados con las dos obras. Y al revés, que lleven a las Meninas al Museo de Antropología en México y lo pongan enfrente de las Meninas, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? El arte de Velázquez se convierte en antropología y la obra antropología. Y lo que sucedía es eso, pero imagínense ustedes proyectados ahí. También he hecho esta pieza de la serie sobre la construcción de lo indígena en la historia de México postcolonial, después de 1810. Está ahora en el Palacio Nacional.
Esta fue una propuesta, fue uno de 7 finalistas para el Pabellón de México de la Bienal de Venecia. Yo les propuse esto, es la única versión donde estoy proponiendo no solo tener piezas prehispánicas, sino tener piezas de diferentes civilizaciones que colonizó Europa. Básicamente, Felipe II comisionó de Velázquez estos 2 cuadros. El de la izquierda se llama España salva la religión, ¿no? Y son contemporáneos, y el de la derecha es la batalla de Lepanto. Es básicamente el nacimiento del hijo del emperador, y ver cómo oprime, es la expulsión de los invasores turcos a Venecia, ¿no? Pero es la colonialidad, es lo que Walter ha escrito en el lado más oscuro del Renacimiento, es esa idea de pretender que el proyecto colonial es del Renacimiento, hablamos del Renacimiento, hablamos del pasado, cuando en realidad están... Les voy a poner un reto de investigación de la historia del arte. Encuéntrenme un cuadro militar que celebra la conquista de las Américas pintado por alguno de los grandes pintores de esos 3 siglos. No lo van a... hay tal vez 2 ejemplos. ¿Por qué no? Esas son las mayores batallas militares, la mayor conquista es eso. Pero es que no lo quieren, están hablando de Lepanto. ¿Qué tiene que ver Lepanto, no? Entonces, eso hubiera sucedido en Venecia. Desafortunadamente no me gané la cosa, pero en fin. Ya termino con esto. Esta pieza se llama Abstracción Nacional y Nacionalismo Abstracto, y lo que sucede, la inventé en 2001, pero nunca me lo quiso apoyar una institución y no obtuve recursos. Hasta que llegó el 2013 y finalmente el Phillips Collection en Washington y luego la Bienal de Venecia lo quisieron hacer. De lo que se trata parece muy solemne, son recitales donde cantan soprano, alto, tenor y bajo, y cantan 4 himnos nacionales al mismo tiempo, y las banderas de esos 4 países también se fusionan. Entonces tomen 198 países de todo el mundo, los dividen en 4, tienen 48 grupos de 4. El alfabeto lo decide. Pero los himnos en algunos momentos se escuchan simultáneos, esto es trabajo con compositores, y en otros solo se escuchan solitos, pero el himno se canta en el idioma del siguiente país en el alfabeto. Entonces, el himno de Estados Unidos se canta en español, ¿no? Algunas combinaciones son políticamente explosivas, como el de español el de Estados Unidos, pero otras son absurdas, ¿no? El himno de Japón cantado en hebreo es ridículo. Entonces esta pieza la voy trabajando ya un rato, trabajando con muchos compositores, traductores. Igual el himno de Irán cantado en árabe en vez de persa es explosivo, ¿no? También pinto, pero entonces aquí ven, lo que genero son procesiones, como los parangolés de Oiticica, etcétera. Pero también confrontar esa noción de que pensamos que la abstracción solo tiene que ver con el arte, ¿no? La abstracción tiene que ver con todo tipo de procesos políticos, ¿no? Así como también el nacionalismo, claro que ha impactado el arte de todo tipo de formas, ¿no? Ahí está la versión de la Bienal de Venecia, y donde sí se mostraron todos los países del mundo en sus grupos de 4, pero las banderas se convertían en como objetos ritualísticos ceremoniales para hacer diferentes cosas. Ahí en conversaciones entre intelectuales, artistas, etcétera. Y en cada una de las camisetas de los que trabajaron conmigo estaban en 2 idiomas, términos que a mí se me hacen muy importantes, pero que también desarrollamos juntos colectivamente. Ahí ven desobediencia epistémica, pero también criolité, ¿no? La criolidad. Y luego la gente también hacía cosas afuera para el público en general. Cierro con esta imagen porque Adrián nos recomendó pensar mejor esta palabra, y ahí estaba, ¿no? La noción de los endeudados. Entonces, pues gracias, perdón que me pasé un poquito. Bueno, muchas gracias. Siento mucho cortarlo, ¿no? Él me dijo, a los 20 avísame, a los 20 avisé. Mi nombre es Paula Gaetano Adi y yo soy argentina, sanjuanina, pero vivo también en Estados Unidos hace ya unos años, donde doy clases en la Escuela de Arte. Y vine a presentar acá un proyecto, para mí un honor, porque siempre pertenecí como... Todo tipo de charla o de exhibición no estaban necesariamente ligadas a lo de colonial, sino hasta ahora, por primera vez, lo cual para mí definitivamente un honor y un desafío también, porque hay que estar al frente de todos de estos próceres de lo del colonial y hablar sobre esto.
En principio lo que vengo a hacer es hablar de una sola obra, de un proyecto en particular, que es este de Mestizo Robotics, o de robótica mestiza, que es un proyecto que vengo gestionando, que vengo realizando de a poco, pero muy enfáticamente, desde aproximadamente el 2012. En principio con un colaborador constante que siempre tengo, que es Gustavo Kreml, que no está acá, que también es argentino, cordobés, que vive en Estados Unidos y da clases en una escuela de ingeniería, en un instituto politécnico de ciencia. Él es arquitecto. Y con Gustavo empezamos a trabajar este proyecto al principio como una idea en el contexto de estas jornadas de descolonializar la robótica para nosotros, o descolonializar estos paradigmas hegemónicos de la tecnociencia desde donde nosotros veníamos trabajando. Mi práctica artística era desde la robótica, desde el arte electrónico. Antes de irme a Estados Unidos me hizo mucho eco escuchar a Walter cuando decía, bueno, me fui a Francia porque era el lugar donde se suponía que estaba la filosofía. Yo me fui a Estados Unidos porque era donde se suponía que tenía que aprender a hacer robótica, de último. Y allí me agarró la digna rabia también. Hice los robots mestizos en un punto. Pero en particular esto de Mestizo Robotics es una idea de recuperar distintos procesos, historias, materialidades y diseños locales de América Latina, que están distribuidos a lo largo de América Latina, e integrarlos con tecnologías high technology, es lo que sería además, una integración de lo que en inglés se dice low technology y high technology, y poder un poco problematizar estas dicotomías, ¿no? De la tecnología alta y baja, de la artesanía y el arte, de las tecnologías eurocentradas y de las tecnologías indígenas, y poder recombinarlas y a lo mejor, desde esta mirada más decolonial, bueno, proponer una praxis de cómo podríamos hacer un proyecto artístico que pueda integrar estos dos tipos, estas dos maneras de hacer. Desde la robótica, que es el campo que a mí me interesó y que en un punto venía relacionado a otra cosa que tal vez no me quiero extender en eso de qué parte de la robótica me interesa, pero un poco era, bueno, romper un poco con estos como paradigmas hegemónicos de entender a la robótica como esta cosa de ciencia ficción hollywoodense que es la primera imagen que se nos viene, ¿no? de robótica, de esta idea evolucionista de la tecnología, ¿no? Entonces voy a presentar este proyecto y un poco Mariela Yaregui, que está acá, que el proyecto evoluciona bastante desde el 2012 hasta el día de hoy, donde lo seguimos desarrollando y no se va a terminar porque no es un proyecto que tiene una finalidad, es un proyecto que continúa y que en parte también ese es el concepto de no tener un objeto único, sino un objeto que va evolucionando y que rompe un poco con estos paradigmas del objeto de exhibición que existe en tal lado y que lo podemos transportar, vender, etcétera, etcétera. Voy a empezar con este video cortito de 2 minutos como para darles a lo mejor una introducción al proyecto.
el discurso de la robótica a lo largo de la historia siempre como ha hecho eco, o sea, de esas historias como creacionistas de la literatura, de la mitología griega, como esta idea del hombre tratando de imitar a imagen y semejanza este ser tecnológico. Digamos, siempre en la robótica ha habido como un intento por fijarse cuáles son las mitologías creacionistas o cuáles son estas ideas digamos, del hombre por desafiar a Dios o a la evolución. Un poco ese fue el disparador nuestro de decir, bueno, ¿cuál sería una mitología que sea latinoamericana, que nosotros podamos usar como excusa para poder empezar a pensar cómo fueron los primeros hombres latinoamericanos? Es decir, dentro de estas cosmovisiones latinoamericanas. Entonces tomamos el Popol Vuh casi como una excusa, como un disparador para crear estos robots de barro. Como todos seguramente recuerdan, en el Popol Vuh, los primeros hombres, el primer intento de los dioses por crear a la humanidad fueron estos hombres de barro. Siempre uno recuerda a los hombres de maíz, pero el primero fueron estos hombres de barro que finalmente no fueron totalmente improductivos en un punto, ¿no? Se terminaron muriendo, se terminaron derritiendo con la lluvia, no tenían sensatez, no podían percibir, eran ciegos, eran sordos. Eso como metáfora a nosotros nos interesó, es decir, también como para contrarrestar un poco este discurso hegemónico de que un robot claramente tiene que ser siempre inteligente. ¿Qué determina la inteligencia? ¿No? Hay todo ese tipo de ideas, ¿no? Que son, si uno quiere, colonizadoras de cómo se piensa un aparato tecnológico. Hay una idea de inteligencia que presupone determinados conceptos. La idea de estos hombres de barro para nosotros era una metáfora muy linda para poder apropiarnos de otra concepción de la tecnología, a lo mejor, o de pensar la inteligencia o la corporalidad de estos robots. Poder armar una obra de arte tecnológica que recuperara todas estas cuestiones que nosotros llamamos de mestizaje, y en este sentido después podemos a lo mejor en el momento de preguntas qué noción de mestizaje me interesa, a lo mejor, por decir, pero como estas cuestiones de integración, de combinación de tecnologías, como sabemos que aparecen en el mestizo barroco y que aparecen hoy integradas en lo cotidiano en Latinoamérica, es decir, compramos un adaptador de otro país y lo venimos y lo adaptamos al contexto local o los recursos locales. Un poco esa era la excusa. Lo que nosotros hicimos fue en el 2013, ya en el 2013, armar este robot, que es el que ven en el video, que es el primer robot que nosotros armamos, que lo desarrollamos en el Amazonas peruano, en un pueblo que se llama San Roque de Cumbasa, que es un pueblo muy chiquito de casi 1000 habitantes. Nosotros nos fuimos allá y para aprender básicamente a aprender a usar la quincha como elemento que utilizaba el barro como técnica. Todo el pueblo de San Roque de Cumbasa en Perú la construcción es en quincha. Entonces dijimos, bueno, era como un lugar justo donde nosotros teníamos una comunidad que habíamos localizado que nos podían enseñar a utilizar la quincha y armar nuestros primeros robots en este contexto. Básicamente, y como para soltar un poco los conceptos que nosotros estábamos manejando de cómo integrar, cuáles eran estas tecnologías que estábamos integrando. Por un lado, la geodesia, esta cosa que nos daba la esferidad del robot, un robot móvil que se mueve adentro de la geodesia, y después la integración de la quincha, la primera aproximación a la utilización de barro, y en la cestería que la quincha es esta técnica de utilización de barro que requiere pasto, digamos, que se trabaja con el pasto y que se pone en una armadura de cesto, de bambú, de algún tipo de madera local. En este caso nosotros usamos angarilla, que eran las lianas del Amazonas, que es lo que utilizan en las comunidades. Estas son un poco las imágenes que vemos, ahí la angarilla utilizada, Gustavo y yo armando, la esfera la hicimos de acrílico, la cortamos, digamos, con máquinas de cortadora láser, digamos, y ahí está no sé cómo está, el dispositivo robótico móvil que estaba dentro, el primero. A nosotros la selva, en un punto, el proyecto original era una comunidad de estos robots
que puestos en una sala de exhibición, digamos, se comportaban de distintas maneras, etc. Nosotros la selva en un punto nos cambió la forma de pensar el proyecto. Tal vez en su manera original no era esta idea más de colonizadora, si uno quiere, desde lo de colonial. Era así esta idea de integrar a lo mejor estos dos tipos de tecnología, estas dos miradas, pero no. Cuando nosotros volvemos de la selva, la experiencia en la selva realmente, estuvimos casi 2 meses ahí trabajando con las comunidades locales, y lo que pasó de nuestra relación con los que trabajábamos y cómo nos relacionábamos con los chicos, que realmente cómo los chicos, sobre todo los chicos, estaban esperando este robot que nosotros estábamos haciendo con ellos, y cómo estos imaginarios de... Puede que haya muerto la batería también. Hola, hola. Y cómo en realidad nos empezó a aparecer, ¿no? Pero nosotros armamos el robot y claro, no teníamos recursos tal vez para volverlo a traer a Estados Unidos, que es donde nosotros vivimos. El robot lo desintegramos y lo quedó ahí. Y ahí nos dimos cuenta al volver de la selva que el proyecto era otra cosa, que el proyecto no era estos robots que nosotros creábamos con Gustavo y que tenían todos estos conceptos que nos interesaban de la robótica, de la materialidad, sino más bien que tenía que ser un proyecto que nos excediera, digamos, que podía existir en distintos lugares sin nuestra participación. Y ahí es cuando nosotros, esta es como la concepción primera que nosotros teníamos. Galería, espacio en blanco, nuestros 7 robots, ¿no? Incluso la plata que nosotros recibimos para hacer la obra era para hacer esto. Este era el proposal que nosotros mandamos. Con ese dinero dijimos, no, vamos al Amazonas, hagamos uno y después vemos. Cuando volvimos, obviamente no quisimos hacer más este proyecto. Y la obra evolucionó, y la obra hoy es lo que nosotros llamamos esto, una página web a invitar a personas que están en Latinoamérica a colaborar y a hacer sus propios robots. Que la premisa es que pueden integrar robots desde ya que puedan estar hechos en Latinoamérica, en distintos lugares, que pueden integrar distintos tipos de tecnología a los recursos que los distintos creadores, hacedores lo interpreten. No hay ¿cómo sería? Una propuesta, digamos, de cómo son, cada uno empieza a interpretarlo como sea. Gustavo y yo seguimos desde nuestra práctica armando nuestros robots, pero ahora es una convocatoria abierta donde tenemos distintos amigos y colegas que están trabajando en sus propios robots. Entonces nosotros empezamos a pensar a este proyecto como esto, una instalación distribuida con robots mestizos a lo largo del continente. En este momento tenemos 2 colaboradores, y por eso Mariela está acá. Tenemos unos colaboradores que están en Argentina y otros en Brasil. En Argentina, el Laboratorio de Arte Electrónica e Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y en Brasil, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el NanoLab, que son nuestros primeros colaboradores, los primeros que nosotros convocamos. Ahí sí convocamos, digamos, activamente, porque sabemos la tradición que tienen en trabajar en robótica y en arte electrónico desde sus lugares, digamos, desde Brasil, desde Río de Janeiro, desde Argentina, y los invitamos a participar en poder generar los primeros robots mestizos, con la esperanza de que en realidad se puedan sumar otros colaboradores de otros lugares de Latinoamérica y cada uno vaya gestando su robot. Mariela va a presentar, digamos, la interpretación que hacen desde acá de Argentina de sus robots mestizos. Yo puedo mostrar un par de robots más que se realizaron. Este es otro robot que nosotros hicimos para un contexto, para la galería de la National Gallery de Vancouver, por ejemplo, donde el concepto es el mismo, la utilización del barro es otro, estamos usando arcilla, utilizamos otro tipo de construcción de geodesia, pero para nosotros es una forma, casi estos robots siguen evolucionando, digamos, en la construcción, en la materialidad, y empiezan a existir y a relacionarse con gente de otros países. Y este es los últimos robots que, digamos, están hechos con cerámica, de terracota, ya es como
también utilizando el barro, pero más que nada como en cerámicos, un poco más sofisticados, pero desde ya, eso es como estos se realizaron en una universidad norteamericana de Estados Unidos que decidió tomar el proyecto y poder pensar este desafío que nosotros les proponíamos de hacer robots mestizos y cómo se generaba eso desde el contexto de ellos. Obviamente ellos la apropiación es completamente distinta. Ellos tenían acceso a cerámica y empezaron a hacer los moldes para hacer de barro. Y estos son modelos de cómo lo fueron gestionando, etc. O sea, el diseño es lo que va a variar. En fin, creo que ya es hora. Sí. Voy a pasarle a Mariela, que Mariela va a compartir la experiencia de mestizo acá, en la Argentina. Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a Adrián y a Alejandra por haber habilitado este espacio de trabajo que venimos sosteniendo entre la Universidad de 3 de Febrero y la UNDAV, la Universidad de Avellaneda, hace ya unos cuantos meses y que va rindiendo sus frutos y estamos muy contentos. Yo estoy particularmente contenta porque soy avellanedense, así que estoy en mi tierra natal contando mi experiencia en relación a lo que Paula llama las tecnologías mestizas. Yo no estoy muy segura de la noción de mestizo, pero tampoco no estoy muy segura. O sea, es algo que tengo que seguir pensando. Pero para mí es importante, antes de hablar de cómo nosotros dentro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero estamos desarrollando el contexto, el proyecto, para mí es muy importante poner en contexto qué es esto de trabajar con arte y tecnología en América Latina. Y cuál es el desafío de pensar la tecnología. Todos sabemos que la tecnología, y cuando hablo de tecnología me estoy refiriendo a la tecnología moderna, ¿no? ¿Y cuál es el desafío al trabajar en el campo del arte con tecnología moderna y con todo el arsenal semántico y biológico que la tecnología ya trae consigo, ¿no? La tecnología está profundamente ligada a una noción de eficiencia, de productividad, y ni hablar de toda la connotación bélica que trae consigo. Y entonces, ¿cómo desde el arte nosotros trabajamos con esto, que ya viene con un bagaje muy fuerte, un peso demasiado fuerte como para hacernos los tontos, o como decimos en Argentina, hacernos los boludos, y no hacernos cargo de todo esto desde nuestro trabajo? Entonces, yo quería referir mínimamente al espacio donde trabajo, que es el espacio de la Maestría en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La universidad tiene una tradición en todo este diálogo entre arte y tecnología desde el año 2000 con una carrera de grado, y hace 7 años me invitaron a crear esta carrera de posgrado, y para mí fue un desafío muy fuerte porque era ponerme a pensar cómo desde acá, cómo desde un espacio institucional, desde un espacio de la universidad pública, generamos un lugar de trabajo para pensar la tecnología, para no asumir lo dado, para no asumir los presupuestos que la tecnología trae consigo y para desandar todo este camino que la tecnología supone. Entonces, ¿cómo repensar desde este campo esta discursividad hegemónica de la modernidad y cómo desde nuestro lugar, que nosotros en el espacio de la maestría lo consideramos como un pensar activo o un hacer pensativo, ¿no? Creemos, un poco recogiendo lo que Adrián desarrollaba ayer, que es indisociable este hacer con este pensar, son partes del mismo proceso, y de eso se trata el espacio, y cómo desde este
hacer pensativo y pensar activo, podemos desterritorializar esto que es la tecnología, ¿no? Yo voy a dar una simple anécdota, tal vez personal, porque además tengo mi producción artística que no voy a mostrar ahora, simplemente quiero contar esta experiencia en un espacio institucional, pero en tanto artista, en una muestra hace unos años que se llamó Emergentes, que se hizo en España, en Gijón, en el Centro de Arte Laboral, que es un espacio casi como un espacio muy emblemático para lo que tiene que ver con cruce de arte y tecnología, y Emergentes era 10 artistas latinoamericanos, ¿no? Trabajando en el cruce de arte y tecnología. Bueno, más allá de que fue muy curioso la presentación en sociedad de los 10 artistas latinoamericanos, casi como las presentaciones de los indígenas a la corona española o Jenny Button, como referenciaba ayer Adrián, a la corona británica, pero independientemente de eso, fue para mí muy interesante ver cómo determinado trabajo que funciona muy bien, o uno ve que hay un diálogo fluido en determinado contexto espectatorial, cuando pasa a otro contexto, y estoy hablando de tecnología o arte tecnológico producido desde América Latina, las cosas disfuncionan. Yo en esa oportunidad presentaba una comunidad de robots fóbicos. Son esferas que se mueven muy lentamente, muy erráticamente y muy imperfectamente y tienen un comportamiento fóbico. Son esferas fóbicas que en su momento, estoy hablando del año 2005, fue muy interesante la experiencia de mostrarlas en el contexto local, y cuando llegaron a España fue una frustración enorme, porque no respondían al horizonte de expectativas de lo que se esperaba en cuanto a lo que un artista hace con tecnología. Hace muy poquito una teórica justo escribió un artículo como estudio de caso de esta obra, ¿no? Cómo hubo una expectativa de novedad que la obra no tenía, porque no pretendo generar nada novedoso. Es un entrampamiento de el discurso tecnológico, ¿no? Es la trampa del discurso tecnológico esta idea de novedad. Entonces, en este caso en particular era muy fuerte como, en determinado momento me decían, ¿no se mueven más rápido las esferas? No se mueven más rápido, nunca fueron pensadas para que se movieran más rápido. Entonces, también me parece que a la hora de pensar este cruce, este diálogo, este matrimonio, no sé cómo llamarlo, entre arte y tecnología, también tenemos que pensar cómo la abordamos, pero en qué contexto mostramos estos trabajos. Cuando Paula, hace 2 años, con Paula nos conocemos hace mucho, cuando ella todavía no nos había abandonado, y discutíamos largamente sobre esto de robótica, pero hace un par de años me invitó a un simposio de arte robótico en América Latina, algo así, ¿no? Tactical Robotics, en su universidad, y fue la oportunidad también para encontrarnos con otra gente de América Latina trabajando en este campo, y también fue un momento donde, hace 1 año y medio fue esto, empezamos a pensar la idea de colaborar, y ella muy gentilmente puso a disposición esta plataforma de robótica mestiza, y bueno, nosotros desde el espacio de la universidad, con el grupo de investigación de la universidad, empezamos a pensar cómo podíamos pensar esto, y de alguna forma creo que lo que finalmente se fue vehiculizando es esta idea que nosotros trabajamos todos los días en nuestro espacio de trabajo, esta idea de la irrupción de nosotros como el gran otro dentro del campo de lo tecnológico. Entonces, empezamos a ver cómo los seres mitológicos latinoamericanos están muy ligados al concepto de irrupción. Es una irrupción que a la vez disrumpe, son irruptivos y disruptivos al mismo tiempo.
Y empezamos a pensar si era posible trabajar en este sentido. Pero porque esta irrupción y disrupción para nosotros es también una irrupción y una disrupción dentro de lo que el vínculo arte y tecnología, o lo que se supone que uno como artista genera en lo tecnológico. Nuestro trabajo intenta irrumpir y ser disruptivo en relación a ello. Entonces, empezamos a trabajar y a leer y a discutir mucho sobre este otro monstruo, este otro objeto, este otro que somos nosotros mismos, que irrumpimos dentro de un ambiente normalizado. Es nosotros, otros, que irrumpimos, que generamos disrupciones en este ambiente normalizado de lo que se supone que es el diálogo arte y tecnología, donde generalmente no hay cuestionamientos. O sea, la tecnología se toma como dada y no se generan diálogos ni se generan miradas críticas. Muy pocos casos hay donde eso sucede. Empezamos a trabajar con la idea de grandes formas muy rígidas como el cubo. Estamos trabajando con una escala más o menos grande, es un cubo que se moviliza, no voy a mostrar nada porque recién estamos en etapa de prototipado, con lo cual voy a contar una idea porque este proyecto recién empieza, es un proyecto de 2 años y recién estamos en una etapa de prototipado. Simplemente voy a contar un poco cuál es la idea. Es un cubo móvil que tiene un comportamiento completamente disruptivo, que irrumpe en el espacio físico. Y aquí esta monstruosidad tecnológica de la que queremos hablar parte de las premisas de la robótica que comúnmente se llama bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, que es, bueno, siguiendo toda la tradición de Rodney Brooks, que fue el que empezó con toda esta idea de robótica bottom-up, que básicamente es que a partir de unidades simples y de la unión y del diálogo entre estas unidades simples se construye complejidad, y que además tiene que ver con una robótica de comportamientos. Esto es importante porque la robótica tradicional tiene que ver más con la representación de un mundo y la funcionalidad de esta representación de mundo. Y por el contrario, este tipo de planteos, los planteos de abajo hacia arriba, tienen que ver más con la acción y el comportamiento, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con esa idea, que es lo que trabajamos en el espacio de la maestría, básicamente. Siempre trabajamos desde una perspectiva de abajo hacia arriba, empezando a pensar robots que también contradigan el imaginario normalizado de la robótica, que es un imaginario con materiales sintéticos, y ahora estamos elaborando un robot a gran escala que esté construido enteramente con cañas. Bueno, estos son los renders, ya tenemos los prototipos, pero un poco para terminar, este robot otro, para nosotros es un robot otro en la medida que es disruptivo, en términos del espacio físico donde va a actuar, en términos de lo esperable en el campo de la robótica, en términos de su naturaleza constructiva y su materialidad, y en términos de algo que es para nosotros interesante como desafío, que es cómo mover cuerpos sólidos rígidos, ¿no? Cómo hacer que un cuerpo sólido y rígido pueda moverse. Esta binariedad, si se quiere, entre el movimiento y la rigidez. Ayer cuando escuchaba las charlas, escuchaba a Walter hablando del robot de mérito, creo que fue la expresión, ¿no? Pensaba que de alguna forma lo que desde el espacio nuestro queremos generar
no solo a partir de este proyecto, sino todos los proyectos que venimos desarrollando, tienen que ver con el desmérito, ¿no? Posicionarse en el desmérito, que también es otro término que usó Adrián. Pero este desmérito es un desmérito en relación al terreno del arte y la tecnología. Queremos desvirtuar el terreno del arte y la tecnología. Y para cerrar, lo único que quería agregar es que esta monstruosidad, bueno, cuando Foucault habla del monstruo, dice que el monstruo se convierte en un objeto del saber, ¿no? Dentro de una estructura de poder, obviamente. Para nosotros, este monstruo, o asumirnos nosotros como monstruos, tiene que ver con la idea de posicionarnos en el lugar de constructores del saber, de hacedores del saber o de constructores del hacer, diría mejor. Entonces asumimos como propia esta monstruosidad en relación a un campo que muchas veces nos es hostil, que es este campo del arte y la tecnología, donde es muy difícil adecuarse y asimilarse, y porque no nos queremos asimilar, a lo que se espera que uno haga dentro de este campo. Lo último, no estoy bien de tiempo, pero lo último quiero decir que el equipo está conformado por otra gente, no soy yo, Miguel, y los quiero mencionar porque es justo, Miguel Grassi, Leo Núñez, Paula Gersenbay, Laura Nieves, que la adoptamos porque es un DAB, pero es adoptado un TREF también, y Juan Ford. Muchas gracias. Esto va a estar un poco difícil para mí, pero voy a tratar de ver cómo funciona, porque a mí me gusta manejar la máquina y hacer mi propia mezcla en tiempo real, y entonces y las condiciones tecnológicas no son las necesarias para eso. Pero lo primero que quiero hacer es agradecer a los ancestros de los pueblos originarios de esta tierra por haber creado todos estos espacios y los caminos para que no todos llegáramos aquí y que yo llegara a esta tierra, que creo que para mí ha sido muy fundamental y muy necesaria también. Creo que le debo mucho, afirmo que le debemos mucho a Cortázar, a Borges, al tercer cine, ¿no? A los artistas de mi generación y de mi época, y para mí es un honor estar acá, ¿no? Lo primero que quiero hacer es que quiero traer a ustedes y a esta tierra un ritual de mi gente Caribe Cherí, porque en la decolonialidad hemos hablado que sí, lo entendemos intelectualmente, pero quiero llegar al espacio de sentir, y como nosotros le llamamos, en vez de aiestesis, le decimos la vida sensitiva, el sentir. Entonces me gustaría que cerraran los ojos y nos desprendiéramos, hiciéramos el delinking de la ideología de lo visual, ¿no? Me gustaría, si no quieren cerrarlo está bien, porque no se crean que lo estoy manipulando, ¿no? Comiencen a respirar y traten de escuchar su respiración. Nosotros somos seres cósmicos, porque en la interfase de ese aire cósmico y nuestras narices es donde se da la vida. La vida no se da en los ojos, ni tampoco en el corazón. En el momento en que ese aire cósmico no alimenta la energía de nuestro cuerpo, pasamos a otros espacios, a otros territorios, al territorio donde viven los ancestros. Lo que pasa es que ese territorio también está junto con nosotros, está aquí.
Para los cristianos, los muertos se van al cielo. Nosotros vivimos con nuestros ancestros todos los días. Todos los días. Me gustaría que en el futuro recuerden que los conectamos a través de respirar el aire cósmico. Es nuestra forma primaria de sentir. También es una forma muy primaria de quitarnos el estrés de la modernidad. Muy primaria. Les agradezco que hayan, ¿no? Que ya veo que todavía hay quienes siguen en el espacio, es muy bueno, Los hindúes lo sabían también, No es un conocimiento que solo los tienen los Bueno, yo voy a hacer, tenía planeado otra cosa, porque le quería dar una imagen de ciertas obras para después llegar a un proceso, y creo que voy a hacer eso. No, voy a seguir con ¿podemos? ¿No ves? Por eso tengo que estar al lado de la computadora, mi control, yo no puedo dejar, es el... A ver. Esta de acá. Sí. Muy bien. Esta es voy a ir rápidamente porque me gustaría darle un panorama de mi producción creativa, mi hacer creativo, y después concentrarme en un proceso determinado de una obra que tiene que ver mucho con este libro, que agradezco a Malena y todas las Ediciones del Sur y a Walter por haber tenido la oportunidad porque es parte de la obra, pero después les voy a explicar eso. Esta es una pieza de arte público, aunque trabajé en colaboración con otros dos artistas en Yucatán, y creábamos de estas... bueno. Interesante. Bueno, y en realidad era una pieza que durante el día estaba puesta no solo en la plaza, sino también en comunidades, ¿cómo le llaman aquí? ¿El cono qué? En el cono urbano también, de varias ciudades de Yucatán. Y por la noche hacíamos performance con los niños y con la gente muy loco. En el internet, si buscan 3 ciudades, van a encontrar un clip del performance. Esta es una pieza que hice en el año 92, la primera vez que expuse en el Whitney Museum of American Art. Para los que vivimos en los Estados Unidos, exponer en el Whitney es una gran cosa porque es lo máximo. Pero en esa época aún todavía yo estaba muy el susto del SIDA, ¿no? Y esta pieza la quiero mostrar por la relación que tengo con mis ancestros indígenas caribeños, porque yo trabajo en diferentes lugares. La gente, a veces tengo problemas con los curadores porque me dicen, es que no sé dónde ubicarte. Pero bueno, esta pieza tiene que ver con la obra que voy a mostrar después. Estos son mis abuelos, mi abuelo que es haitiano, ¿no? Y mi abuela que es catalana y canaria. Ellos dos se conocieron en un pueblo chico a las afueras de Santiago de Cuba, donde mis abuelos catalanes y canarios tienen sus ranchos, pero también las comunidades haitianas vivían en el pueblo. Se enamoraron, se casaron y nació mi madre. La pieza que después voy a mostrar, que tiene que ver con el libro, está relacionado con esta historia. Esta es una pieza dedicada a Ana Mendieta, una artista cubana-americana que tuve la oportunidad de conocer cuando yo era muy joven y que no sabía que era tan famosa porque vivíamos en el mismo pueblo y yo estudiaba en la misma universidad donde estudié ella, pero fue después que murió que me di cuenta de la magnitud que tenía Ana y que empecé a conocer otras obras de ella, aunque cuando iba a su casa a comer y veía su fotografía no sabía que era famosa.
pero esta pieza es una instalación dedicada y se llama Tropicana. Esta pieza en el 2003 me gané una Rockefeller para hacer un proyecto digital de la inmigración de yucatecos a Los Ángeles y la inmigración de información. Y era un proyecto bastante interdisciplinario porque hice una serie de fotografías, y chat, transmisión en vivo de video por internet, y esta es una fotografía del centro de Los Ángeles. Ese proyecto fue muy importante en mi vida porque fue un momento donde empecé a estudiar la geometría maya y a descontextualizarme del espacio cartesiano. Estas son unas fotografías en blanco y negro. A mí me gusta mucho el paisaje, ¿no? Pero no me gusta dibujar paisajes. Entonces, cuando quiero llegar al paisaje, utilizo la fotografía. No me gusta pintar de realismo, y eso que estudié arquitectura y me sé no solo la perspectiva central, un montón de perspectivas, pero no me gusta. No la llevo. Cuando tengo que hacer ese tipo de perspectiva, utilizo la fotografía. Tengo una serie de retratos. Este es mi amigo José Luis, que estaba preparándose para una obra de teatro, y yo titulé esta pieza La abuela Chichi. Esta es una pieza, como verán, ¿no? Mi forma de dibujar es muy diferente a mi fotografía y muy diferente a mi video, ¿no? Pero es una pieza que es de un Xerox, una fotocopia con lápices de colores. Esa es una fotografía también del proyecto de las esquinas rodantes. Esto es una obra de gran formato que pertenece a una serie que se llama Erecusó, donde en mi nostalgia exílica siempre he querido regresar a Cuba, regresar, y aunque regreso, ¿no? Físicamente, en mi imaginario el dolor del exilio todavía sigue en ese nostalgia del regreso, ¿no? Esto es una serie que hice a finales de los 90, y que son como 30 y pico de dibujos. Estas son las interfaces que desarrollé para esquinas rodantes, ¿no? El proyecto donde me gané la Rockefeller. Esta es la entrada al proyecto, y cuando entran aquí hay un juego muy lúdico para poder cruzar la frontera. Y el sistema de navegación que desarrollé en el sitio de internet donde está la información sobre el proyecto, cada uno de estos elementos son los hipertextos para llegar a la información. Y me basé en el concepto del mundo maya, de la cosmología maya, del inframundo y el mundo celestial para crear la información, la navegación, la arquitectura informática de mi proyecto. Este es el resultado de Esquina Rodante, que después hice una serie de esculturas de piedra, en más o menos tamaño de piedra yucateca. Y este es un dibujo también de la serie que hice durante el tiempo cuando estaba en el Whitney. Ahí está también la otra pieza. Esta es una obra que se llama Soldados de la Memoria, que acabo de presentar es una pieza que ya hice, pero acabo de tener una exposición en la Universidad de Duke, donde defendí mi tesis. Aunque ahí dice que soy candidato, quiero aclarar que ya soy doctor, y Walter fue mi director de tesis. En esta pieza quería trabajar con el tiempo simultáneo, y entonces tengo el tiempo de los mayas y el tiempo de la vida de hoy, aunque los actores participan en los dos tiempos, son personajes en los tiempos simultáneos históricos, ¿no? Y esta pieza, trabajo la colonización, también trabajo el tema del SIDA. Para mí es algo recurrente,
Y el tema de las relaciones entre hombres, la violencia que hay, aunque a muchos no les gusta hablar de eso, pero en las relaciones íntimas entre hombres hay mucha violencia porque no se llega a negociar el poder porque los dos quieren ser machos o queremos ser machos y es muy difícil. La pieza tiene que ver con eso. Esto es una pieza que es instalación. Tengo fotografías de largo formato, de gran formato y también video. Ahí está otras fotografías de la pieza que se titula Soldados de la Memoria. Esta pieza es una pieza que también es de arte público, que la realicé en la ciudad de Mérida. Después, en un momento determinado, empecé a desconectarme del internet. Yo estaba muy amante de la tecnología, pero llegó un momento en que me saturó, ¿no? Porque empecé a comprender muchas cosas del sistema de vigilancia pero no me voy a meter en eso, ¿no? Pero comencé a apropiarme de del internet público que había en los parques de la ciudad de Mérida y a crear sitios de internet que se conectaban con las computadoras que había en el espacio público y creaban juegos muy lúdicos y también hacía esto es blogging electrónico, escritura electrónica en tiempo real, ¿no? Y era todo un performance de inmersión de las personas. Esta es la misma pieza que la titulé Mérida Tohó. Jo es el nombre maya de la ciudad de Mérida en Yucatán, que todavía hoy por hoy los mayas yucatecos llaman Jo a Mérida, no lo llaman Mérida. Y esto es de la serie también de retratos que he estado haciendo a través de los años. Esto es otra pieza que se llama Nomad Dreams, que la realicé en el año 2011 y la he estado presentando en diferentes lugares. Es una pieza también muy lúdica porque también terminé en esta pieza, me salí completamente del internet y empecé a desarrollar redes locales donde no estuviera conectado con el aparato tecnológico de vigilancia y el Panopticon, porque en muchos lugares de Latinoamérica se ha utilizado la red local y trabajar en ese tipo como un sistema subversivo, ¿no? Y de crear información, transmisión de información dentro de la comunidad y que nadie pueda venir y al menos que tengas acceso a la red. Y en esta pieza, el chat que me desarrollaron, no lo desarrollé yo. Cuando las personas vienen al parque o al lugar o al museo donde tengo el proyecto, yo les doy el flash drive, el pen drive y la aplicación del chat. Ellos se pueden conectar y entonces tenemos todo el mundo, todos los que tienen sus computadoras podemos chatear, ¿no? Y todo eso se ve reflejado en las pantallas, pero también hay otras pantallas, como verán, donde hay otro tipo de imágenes bueno, esa es otra serie y yo creo que, bueno, estos son de interfaces de CD-ROM que hacía a principio del 2000. Estaba muy embullado con la tecnología, pero como la tecnología, por eso también me zafé de la tecnología, porque cada 6 meses todo era nuevo, cambiaban los programas y yo dije, yo no puedo seguir esa locura de aprender un lenguaje de programación cada 6 meses, no me voy a volver loco. Hay muchas de estas obras ya no las puedo presentar porque no hay. Tengo el CD-ROM y ya las computadoras no vienen con CD-ROM, no hay computadoras y yo dije, esta obsesión tecnológica no me va a comer. Lo siento mucho, pero ya lo disfruté, ya sé de qué se trata, voy para lo otro. ¿Y a qué otro fui? Podemos bajar, ¿no? Y a ver aquí, aprieta aquí un momentico. Sí, aquí. Entonces, ¿lo puedes poner en pantalla grande?
Ok, da. No se oye. Audio. When I think back about the Mariel and I think about my crossing the sea and all the Marielitos crossing the sea, you know, and the relationship that we had with the slave trade, with the African slave, and how all these African canes on that boat were brought, you know, because the truth is that those African slaves were kidnapped. Muy bien. Podemos ir a otra, ahora, a ver, ¿dónde estaba la? No, mi otro PowerPoint, no, esos son los documentos. No, ¿qué hay acá? Hoy se me perdió ese PowerPoint. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. Claro, ¿dónde viene este libro? Yo estoy entrenado como un artista intermediático. Yo trabajo con varias medias. Y también, también he sido entrenado como investigador. También soy un poco teórico. Creo que bastante, ¿no? Pero cuando entré a la Universidad de Duke a estudiar con Walter, le dije, Walter, yo estoy interesado en la decolonización de la creatividad, porque una de
las opresiones más fuertes que he tenido en mi vida es el pinche rollo cartesiano y mis maestros de arte que no entienden que yo tengo otro tipo de geometría, ¿no? Dentro de eso, yo comencé a investigar a mi abuelo haitiano, porque también en las clases de Walter, ustedes me perdonan que hable mucho de Walter, ¿no? Pero esto está relacionado con la experiencia de mi aprendizaje y mi decolonización, a cómo el lenguaje occidental había borrado los otros lenguajes, y como a mí siempre los bebés, y como estoy iniciado en Palo Congo y las firmas y los cosmogramas y todo eso, yo a través de la memoria ancestral de mi abuelo haitiano comencé a estudiar los bebés hasta que llegué a un punto también donde encontré un dato histórico que planteaba que cuando la revolución haitiana se llevó a cabo, se prohibió las prácticas africanas y se nombró al catolicismo como la religión oficial. Ahí fue donde me di cuenta que existía una colonialidad de la espiritualidad, que lo sentía, pero no había llegado a la conciencia. Y entonces me dije, yo me tengo que ir a estudiar este rollo de los bebés y estas escrituras para poder traerlo a ser creativo, porque lo que más me llamaba la atención es que en este mundo del arte contemporáneo las escrituras bebés todavía siguen estando al mismo tiempo, y entonces ¿por qué en los museos no estaban estos tipos de prácticas artísticas o creativas, ¿no? Y obviamente no están porque en el concepto kantiano, ¿no?, los africanos, en la observación de lo sublime, Kant dice que los africanos no tienen nada que ofrecerle a las culturas del mundo y por ende, ¿no?, esas culturas y sus legados están invisibles, ¿no? Y claro, lo moderno y con lo contemporáneo tenía que ser, o es lo eurocéntrico y lo anglo. Entonces lo que está aquí en este libro es la investigación que yo hice, que después lo llevé a la obra. Esa pieza que vieron donde estoy bailando es uno de los resultados de toda la investigación y de la pieza. Por eso traigo el libro a colación, porque para mí la pieza no es un objeto, se manifiesta de diferentes maneras, que por eso los curadores no pueden lidiar conmigo, porque no entienden, ¿no? Son demasiadas cosas. Para mí está muy claro, porque como mi imaginario es geométrico, yo puedo conectar las cosas, pero bueno, ¿no?, es parte de entender cómo funciona la colonialidad. ¿No? Lo primero que aprendí, ¿no?, es que como indígena cairibe y como afrodescendiente la modernidad me había desorientado, porque en el imaginario, no solamente cairibe, de todos los pueblos originarios de las Américas, la orientación es el este, no el norte, es por donde sale el sol. Y eso fue muy interesante en mi proceso de colonial, porque inmediatamente, no solo mi imaginario, pero mi cuerpo entero hizo, y empecé a imaginarme y a relacionarme con el sol y el espacio desde el movimiento del sol. En aquel momento también estaba estudiando el lenguaje maya, y mucho de eso me ayudó en el lenguaje maya a entender cómo la cosmología del imaginario indígena del Caribe opera o funciona, fluye, ¿no? Casi siempre me gusta traer esto, ¿no?, porque ya tengo bastantes pruebas de si analizaría en un tiempo cronológico quién está delante de quién o quién está en la vanguardia, ¿no?
yo diría que los europeos y Kant todavía están atrás de mis ancestros, pero muy atrás. Tan atrás que en el año 90, como dije ayer, Deleuze y Guattari llegaron a la raíz. Punto. Cuando vinieron aquí pensaban que la Tierra era plana, cuando hacían miles de años que todas las culturas sabían que la Tierra era redonda y que giraban, y está probado porque los Dogons tienen tratados astronómicos de estrellas que los astrónomos físicos de hoy en día ni se las imaginan, ¿no? Toda esa investigación me llevó a producir después la obra, ¿no? Pero para mí fue muy interesante entender que en el pensamiento indígena los organismos vivientes estamos en el árbol, somos parte del árbol. Fue en ese momento también cuando encontré la idea de la respiración, que en Caribe significa Aconel Anagua, conocer al que camina con el viento. Y eso lo aprendí de la memoria del espíritu ancestral de mi abuela Caribe, que vino y me dijo: Raúl, tienes que aprender esto. Por eso los muertos para nosotros, los ancestros, son tan importantes. Y sabemos escucharlo. Para mí se me hace bastante interesante el poder tener el conocimiento de la memoria de mi abuelo. Y aquí está. ¿Qué? Pero si yo he esperado tanto tiempo por este momento. ¿No pueden esperar por mí? Pues solo preguntaba. Bueno, no sé. Estoy sintiendo el tiempo. Y yo te paré. Entonces, hello. Déjame continuar. Bien. Otra de las cosas que también encontré fue la astronomía indígena del Caribe, el conocimiento que hay sobre no solo la astronomía, sino la relación que tienen todas estas constelaciones caribes y Araqua, que tienen una configuración muy diferente a la astronomía europea, porque la latitud, la manera desde donde miramos el cielo no es la misma desde Europa, definitivamente, y los nombres son muy diferentes. Bueno, también trabajé el sentir andrógeno en las culturas de los pueblos originarios, y el erótico, que es muy importante cuando llegué a entender que el erótico no es el sexo como se maneja en el mundo occidental o en el espacio de la filosofía cartesiana, y que el erótico está en todo, no es solo el sexo y los genitales. También trabajé todas estas cosas del secuestro, la esclavitud. Me interesaba trabajar esto porque como exiliado, como fui forzado al exilio de una revolución supuestamente igualitaria social, donde solo el que era igual, el único que era igualitario era el hombre de clase alta, blanca y de poder, marxista, ¿no? Sentía que mi desplazamiento hacia los Estados Unidos en un barco lleno de cubanos me recordaba siempre a la trata de esclavos y a mis ancestros a través de todo ese desplazamiento. Bueno, también quería decir que en las prácticas del orisha, todos los iniciados se casan con la orisha o el orisha. No importa si eres heterosexual o bisexual o lesbiano, a nadie le importa. Te conviertes en la esposa del orisha. Y para mí eso es muy interesante también e importante, ¿no? En cómo el espacio femenino tiene un poder
muy profundo en la sexualidad afro. Bueno, esto está un poco, me tengo que apurar, pero bueno, en este trabajo también que hice de la investigación de mis ancestros, aprendí también la modernidad me había acostumbrado a mirar el trabajo de mis ancestros desde lejos y empecé a acercarme a ver las patentes y empecé a descubrir que muchos de los dibujos, como les enseñé anteriormente, ya eso me salía muy inconsciente. Entonces empecé a tener mucha más fe en la memoria ancestral y en lo que me venía a nivel inconsciente, que comenzaba a concientizar a través de la decolonialidad, que esas patentes y esos elementos de mi cultura ancestral ya estaban en mis dibujos, no necesitaba ir a buscarlos. Lo que pasa es que no había ¿cómo podría decir? En cine hubiera dicho, a acercar mi foco de distancia a la relación con mi cultura ancestral indígena. También descubrí que Pané, el cronista de la cultura de mis abuelos, ahí arriba, vio entre las ramas unas ciertas formas de personas que no eran hombre ni mujer, y eso me demostró que mis ancestros no creían en el género. Por eso creo tanto en el artículo de María Lugones, que hay que desprenderse del género, ¿no? Bien, entonces podemos ir a este, no, a ver, sí, a este. Quiero regresarle, el video que presenté, de esta pieza de Berlín, esta pieza en Berlín hice un performance. En realidad esta pieza, si no estás allí, no la entiendes. Está hecha para que exista en el espacio. Es una pieza, es una ceremonia ritual performance de inmersión social. Si no estás, no la entiendes. Aunque hay documentaciones en el video y en YouTube, eso es una documentación, no es la pieza. Hay que estar ahí para entenderla. Porque en esa pieza trabajo mucho los olores, trabajo el ritual de la conversación, hago recreo en las danzas jareitos del Caribe. Al final vamos alrededor, pero si no se siente, no hay, no se entiende, la pieza no se va a entender. De verlas cuando en realidad no hago el performance, hago una instalación de la pieza misma. Esta es una de las instalaciones, como verán aquí en la galería, tengo la instalación donde hago el performance. Aquí no hice performance, solo hice la instalación porque tampoco puedo hacer performance, aunque me gustaría hacerlo todos los días, pero ahí atrás tengo una serie de fotografías que tienen que ver con la sombra y la relación con el sol, porque en Palo Congo la sombra es un símbolo de la relación que tienes con los ancestros. Esto es otra parte de la instalación y creo que ya hice. ¿Puedo? Esta de acá. No, esta. Ok. Y aquí, en las proyecciones del video, en esa pieza, por eso digo que me gusta controlar mi manera de romper el espacio, ese mítico, folclórico y primitivo que alguien que esté en el performance se lo pueda dar, es ir a la computadora en medio del performance y ponerme a hacer VJ y mezclar lo que está proyectado en las imágenes.
¿no? Y es mi manera de cruzar los tiempos que pueden, de cierta manera, crearse. Y esta es parte de las proyecciones que utilizo en el performance. Esto es junto con Reinaldo Arena, que es parte de mi generación. Bueno, no de mi generación, de la generación de mi hermano, pero también salió en el Mariel. Y ya voy a terminar con eso, porque eso da una idea también cómo esto lo hice en Berlín para Bebop, cómo distribuí la instalación para hacer el performance en esa pieza. Bueno, gracias. Bueno, les agradecemos muy especialmente a los panelistas y a los asistentes. Lamentablemente, como estamos muy corridos de tiempos, no vamos a tener ahora un ratito para preguntas. Por ahí sí vamos a aprovechar la instancia del foro integrador como para interpelar a los panelistas y, bueno, nada, despedirlos con un aplauso y esperar que en el pasillo lo podamos.